Para que lo tengo bueno. a él, para que lo tengo a él, y a él no lo puedo dejar. A vos te puedo dejar 30 segundos, a él no lo puedo dejar hace como 15 años. Hace 15 años que no lo puedo dejar, es mi adicción más sana. Mi adicción más sana se llama Osvaldo Nemirosi, es el ex encargado de la TDA en Argentina, el hombre que más sabe de medios y de política en todo este país, e incluso en Latinoamérica. ¿Cómo le va, Nemirosi? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Y cómo me va a ir? Escuchándote todos los elogios que me haces, me va bien. Y bueno, alguien te tiene que elogiar, después de tanto vapuleo, alguien te tiene que querer. Yo te quiero. Yo también, gracias Jorge. Me va muy bien acá en Bariloche, haciendo el aislamiento social solicitado por el gobierno nacional, un día de frío, de lluvia, a diferencia de lo que es en Capital Federal, que es un lindo día. Pero bueno, estamos acá cumpliendo con las normas sanitarias necesarias. Te voy a preguntar algo como ciudadano común, ni siquiera como hombre político. Sí. Si querés me lo contestás, si no. ¿Qué edad tenés primero? 70 años. O sea, sos grupo de riesgo igual que yo, porque tenés 70. Así es, sí. Aparte del grupo etario de riesgo, tengo una enfermedad pulmonar y tengo presión alta. Así que soy recontra super grupo de riesgo. Te pregunto, la llevo bien igual, la llevo juvenilmente todo. Sí. Te hago una pregunta de sentido como un estúpido, pero quizás pueda servir para mucha gente. ¿Te preocupa, viviendo en Bariloche, el frío y el invierno con el coronavirus? No, porque no está del todo dado como certeza que lo climático tenga incidencia, en la medida en que haya cuidados y que haya protocolos de seguridad, de higiene, de aislamiento. Así que no me preocupa. Acá, desde ya, en caso de que el frío jugara un papel importante en la propagación de la pandemia, no estamos del todo bien, no estaríamos del todo bien, porque en invierno acá hace 4, 5, 6 grados bajo cero con habitualidad. Pero no me preocupa. En realidad me parece que respetando las pautas impuestas desde el punto de vista sanitario por el gobierno nacional, los grupos de riesgo pueden estar tranquilos a medida que se cuiden. Perfecto, o sea, en la medida que nos cuidemos, vos, yo y la gente de más de 70 años, y que nos cuidemos, con discapacidad, por supuesto, estamos bien. En la medida que nos cuidamos estamos bien. Ahora te quiero llevar a otro tema. Te pregunto por sí o por no, dame tu opinión nomás, ¿Macri fue una pandemia? Perdón, no te escuché. ¿Macri fue una pandemia? No, yo trato de no mezclar términos de la medicina o de situaciones vinculadas a males internacionales con realidades políticas nacionales. Macri lo que fue es tal vez el peor gobierno de la historia democrática argentina, desde el punto de vista de un gobierno electo y demás. Fue muy malo, fue de una ineficiencia absoluta a la hora de mejorar condiciones sociales, económicas, pero yo jamás, por mi forma de expresar la política y utilizar un lenguaje político, jamás diría que fue una pandemia. ¿Peor que de la Rúa fue Macri, comparado a los dos gobiernos? ¿Cuál fue el peor? ¿Y por qué? Me parece que fue peor el gobierno de Macri, digamos, en términos de medidas adoptadas desde una relación de poder que le daba el gobierno, como el endeudamiento, que no ocurrió en los 2 años del gobierno de la Rúa, que sí tuvo falencias institucionales muy graves e incapacidades institucionales, pero me parece que el gobierno de la Rúa, de Macri, agrega a la debilidad institucional una mala praxis desde el punto de vista de la política económica, y dejó en una fuerte crisis de debilidad la economía argentina,
tal vez superior a la crisis del 2001 en términos de sociales y económicos. Y aparte creo que todo eso desarrollado con una gran salida de capitales del país y una soberbia en algunos funcionarios que no existía. Esto no es por hablar bien o mal de otro, creo que los dos fueron malos, pero la soberbia que tenían todos los funcionarios del macrismo no la recuerdo en el gobierno de la Alianza de la Rúa. ¿La mala praxis fue intencional o fue fortuita? No es muy importante, porque digamos, a los efectos prácticos de definir cómo queda un país es lo mismo. Lo único que podría conllevar es una situación de juridicidad para el funcionario praxis, ¿no? La mala praxis es una figura que existe en los códigos argentinos en términos del mal desarrollo por negligencia, por impericia de alguna actividad profesional. No está prevista para funcionarios electos ni para funcionarios públicos designados, pero a los efectos prácticos es lo mismo, no me importa si fue intencional o no. Hicieron muy mal, casi el 90% de las políticas públicas fue horrorosa. ¿Puedo diferir con vos? Sí, desde ya. No es lo mismo ser un boludo que un hijo de puta, ¿eh? Bueno, eso... el general Perón tenía una frase con su picaresca tan desde su magisterio magistral, esas enseñanzas que siempre dejaba el general Perón, que aparte era un gran filósofo, un gran estudiante de todos los filósofos de Spinoza, Descartes, pero cuando tenía que hacer frases camperas las hacía. Decía que él entre un tonto y un bueno y un malo elegía al malo, porque el malo se puede hacer bueno, pero un tonto nunca se va a hacer inteligente. Así que yo, desde ese sentido, si es un hijo de puta o un bobo, es lo mismo, en la medida que afecta a los intereses estratégicos del pueblo argentino en la economía, en lo social, en lo cultural, en lo histórico. La diferencia es en la aplicación de algún correctivo judicial, que tampoco existe en términos de la política, así que acá van presos por mala praxis los médicos, puede ir preso un abogado, un escribano. Es muy difícil que un político, un ministro de Economía que arruine un país vaya preso. Puede ir preso el dueño de un medio, puede ir preso un dirigente social, pero un político es difícil, la verdad. Bueno, tampoco, algunos han ido presos, pero desde el punto de vista de alguna temporalidad, no porque esté contemplado en una práctica cultural política argentina, ¿no? Acá un ministro de Economía puede hacer lo que quiera, y después está la teoría de los actos administrativos, que no está mal que exista, es decir, uno toma medidas que perjudican a la mayoría del pueblo y están tomadas en virtud, qué sé yo, devaluaciones, dólar futuro, demás, todo eso que hizo el gobierno de Macri, endeudamiento, son actos administrativos. Aplicar ahí una juridicidad que determine la mala praxis, pero que la mala praxis hay que medirla no en términos jurídicos, sino en términos de resultados. Cuando llegó al gobierno, en un alarde de soberbia, con esa cosa canchera que tenía el expresidente Macri, a veces esa cosa canchera lindando ya con lo increíble, ¿no? Como cuando hacía bromas de fútbol con mandatarios extranjeros. Lo primero que dijo cuando llegó es que lo más fácil que había para resolver era la inflación y que a él tenían que juzgarlo por el número de pobres que hubiera cuando termine el mandato. Bueno, la inflación fue la más alta en los últimos 30 años y los pobres los más altos en los últimos años. Así que juzgarlo desde el punto de vista político se saca un 0 y está condenado. Ahora, desde el punto de vista judicial, nadie lo va a juzgar por eso. No sé si no lo van a juzgar por algunas cosas que pasaron, ¿eh? A él, no, digo por eso, por las medidas, por los números, que él termine aumentando 10 puntos
los niveles de pobreza y que la inflación haya llegado casi al 60%, no es una medida de juridicidad, sí es una medida de fuerte repudio político, de fuerte rechazo político. Y en última instancia, los políticos tienen que medir sus acciones en las adhesiones electorales. Entonces la forma de juzgarlo, más allá de que alguno encuentre situaciones jurídicas como para hacerlo, la forma de juzgar a un expresidente como Macri es desde el punto de vista de la adhesión electoral. Que nadie lo vote es una buena, que nadie lo vote si se presenta nuevamente, es una buena medida de repudio social. Bueno, ¿ves? A vos que estás del otro lado. Estos son los lujos que te puede dar un tipo con la estatura política intelectual o intelectual de Osvaldo Nemirosi. Pudimos hablar de televisión, pudimos hablar de, en su momento, de la pandemia, pudimos hablar de política, podemos hablar de el rango etario y los riesgos. Uno puede hablar de todo con políticos con altura y estatura política, más allá de que uno esté de acuerdo o no en un montón de criterios. Estos debates que nos permite dar la gente con la capacidad de Nemirosi son las riquezas ocultas que tiene el peronismo. Nemirosi es un tipo oculto, pero muy rico para el peronismo, y que siempre ha aportado desde los lugares más humildes, porque nunca levantó la mano para decir yo quiero, pero siempre que le dijeron vos querés, él dijo yo puedo. Y eso es lo que tiene el peronismo. Figuras como esta son las que nos hacen grandes como movimiento. Por supuesto que es un tipo hiper reconocido, que ha tenido cargos importantes, pero más allá de eso, siempre lo hizo desde un lugar silencioso de trabajo. Esto es el peronismo en carne viva. Este caballero de 70 años muestra el peronismo como debe ser, bien entendido. Osvaldo, te agradezco muchísimo la nota, cerrá como vos quieras. No, el agradecido soy yo, sé, porque sigo por las redes y a veces escucho lo bravo que significa llevar adelante un programa como el tuyo, una radio como Radio Rebelde, que levanta la voz en general de los más humildes y demás, cosa que está buenísimo, que esté la posibilidad de ampliar la capacidad cultural y auditiva escuchando radios como esta, y el esfuerzo que haces vos. Así que el agradecido soy yo, y te mando un gran abrazo para vos y todo el equipo que te acompaña. Ojalá toda la vida tengamos a gente como vos cerca para poder apoyarnos, si no esto no sería posible. Y lo digo abiertamente, y cuando se levante la cuarentena voy a explicar por qué lo digo. Te mando un abrazo fuerte y te quiero mucho. Beso grande a la familia. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. El gran Osvaldo Nemirosi pasaba por Dos Miserables, Bianchi.